La mañana del 14 de marzo de 2023, en el municipio de Tala, Jalisco, un hombre de 72 años, llamado Refugio Maldonado Cisneros, abrió las puertas de su pequeño taller de zapatería como lo había hecho durante los últimos 28 años. El local, ubicado en una esquina discreta de la calle Hidalgo, a 3 cuadras del mercado municipal, ostentaba un letrero descolorido que apenas podía leerse: Zapatería El Refugio. Las paredes de adobe mostraban grietas que el tiempo había profundizado, y el aroma a cuero curtido y pegamento industrial impregnaba cada rincón de aquel espacio de no más de 40 metros cuadrados donde Refugio había construido una vida de aparente normalidad. Aquella mañana, sin embargo, algo rompió la rutina que durante casi 3 décadas había definido la existencia de este hombre menudo, de manos callosas y espalda encorvada por las horas, inclinado sobre su banco de trabajo. 3 camionetas negras, 2 Ford Lobo y una Chevrolet Cheyenne, se estacionaron frente a su negocio con una sincronización que delataba entrenamiento. De los vehículos descendieron 11 hombres jóvenes, ninguno mayor de 30 años, portando armas largas y vestidos con ropa táctica que identificaba su pertenencia a una de las células operativas del cártel Jalisco Nueva Generación. El líder de aquel grupo, un sujeto conocido en los círculos criminales como El Potrillo, caminó directamente hacia el interior del taller, mientras sus hombres formaban un perímetro defensivo que bloqueaba cualquier posibilidad de escape o intervención. Refugio Maldonado levantó la mirada de las botas vaqueras que estaba reparando y observó sin inmutarse cómo aquel joven de complexión robusta, tatuajes en el cuello y mirada desafiante, se plantaba frente a su mostrador. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero para los vecinos que observaban desde ventanas entreabiertas y comercios cercanos, aquel momento pareció congelar el tiempo en las calles de Tala. El Potrillo, cuyo nombre real era Cristian Alejandro Vega Sandoval, tenía 27 años y había ascendido rápidamente en la estructura del CJNG gracias a su brutalidad y su capacidad para intimidar a comerciantes y empresarios locales que se resistían a pagar la cuota de protección que la organización exigía. En los últimos 8 meses, su célula había logrado someter a más de 200 negocios en los municipios de Tala, Ahualulco de Mercado y Teuchitlán, generando ingresos mensuales estimados en más de 3 millones de pesos que fluían directamente hacia las arcas del cártel. Su método era simple pero efectivo. Primero llegaba la intimidación verbal, luego las amenazas directas contra familiares, y finalmente, si la resistencia persistía, la violencia ejemplar que servía como advertencia para el resto de la comunidad. Refugio Maldonado representaba en apariencia un objetivo fácil: un anciano solo, viudo desde hacía 15 años, sin hijos conocidos en la región, operando un negocio modesto que apenas generaba lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. La inteligencia que el Potrillo había recibido indicaba que el zapatero vivía en una pequeña casa de un solo piso a 4 calles del taller, que no tenía vehículo propio, que acudía a misa todos los domingos en la parroquia de San Francisco de Asís y que sus únicos contactos sociales parecían limitarse a sus clientes habituales y a doña Carmen, la vendedora de gorditas que ocupaba el puesto ambulante frente a su zapatería. Lo que el Potrillo y su organización no sabían, lo que ningún informe de inteligencia local había logrado revelar, era que Refugio Maldonado Cisneros no siempre había sido zapatero, que aquel hombre de apariencia frágil y modales tranquilos cargaba consigo una historia que se remontaba a una época en que el narcotráfico mexicano operaba bajo reglas diferentes.
cuando los cárteles aún mantenían códigos de conducta que prohibían atacar a civiles inocentes, cuando el nombre de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, comandaba una organización que controlaba prácticamente todo el tráfico de cocaína que cruzaba desde Colombia hacia Estados Unidos. Entre 1978 y 1989, Refugio Maldonado había sido conocido por otro nombre. En los círculos internos del cártel de Guadalajara, en los pasillos del poder criminal que se extendía desde Sinaloa hasta la frontera con Estados Unidos, se le conocía como el relojero. El apodo no provenía de ninguna habilidad para reparar relojes, sino de la precisión quirúrgica con la que ejecutaba sus operaciones. Durante más de una década, había sido uno de los sicarios más eficientes y temidos al servicio de Félix Gallardo, responsable de eliminar a decenas de enemigos del cártel con una metodología tan limpia que las autoridades rara vez lograban conectar los crímenes con la organización. La historia de cómo un joven campesino de la Sierra de Durango se transformó en uno de los asesinos más letales del crimen organizado mexicano y posteriormente en un humilde zapatero de un pueblo de Jalisco, constituye una narrativa que permite comprender las transformaciones profundas que el narcotráfico ha experimentado en México a lo largo de 4 décadas. Esta es la reconstrucción de los hechos, basada en testimonios, documentos judiciales desclasificados y el análisis de expertos en seguridad que han estudiado la evolución del crimen organizado en la región occidental del país. Refugio Maldonado nació el 3 de septiembre de 1950 en un caserío llamado Las Trancas, ubicado en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, en el municipio de Tamazula, Durango. Su padre, Eusebio Maldonado, era un campesino que cultivaba maíz y frijol en parcelas de temporal, mientras que su madre, Guadalupe Cisneros, se dedicaba a las labores domésticas y a la crianza de los 7 hijos que conformaban la familia. La pobreza era la condición permanente en aquella región, donde el aislamiento geográfico y la ausencia del Estado habían creado comunidades que sobrevivían gracias a la solidaridad vecinal y a una economía de subsistencia que apenas permitía cubrir las necesidades más básicas. La infancia de Refugio transcurrió entre las labores del campo, los juegos con sus hermanos en los arroyos que bajaban de la sierra, y una educación intermitente en la escuela rural que funcionaba en el pueblo más cercano, a 2 horas de camino a pie. Aprendió a leer y escribir, a realizar operaciones matemáticas básicas y, sobre todo, aprendió las habilidades de supervivencia que la sierra exigía: rastrear animales, orientarse por las estrellas, moverse sin hacer ruido por terrenos abruptos y manejar las armas de cacería que su padre utilizaba para complementar la dieta familiar con venados, jabalíes y aves de la región. Cuando Refugio cumplió 16 años, en 1966, su padre murió de una enfermedad pulmonar que nunca fue diagnosticada adecuadamente debido a la ausencia de servicios médicos en la zona. La responsabilidad de sostener a la familia recayó sobre él como hijo mayor, y durante los siguientes 4 años trabajó las parcelas familiares con una intensidad que apenas lograba mantener a flote la economía doméstica. Fue durante este periodo que conoció a los primeros traficantes de marihuana que comenzaban a establecer rutas de transporte a través de la sierra, aprovechando el conocimiento del terreno que los lugareños poseían y la desesperación económica que los hacía susceptibles al reclutamiento. En 1970, Refugio aceptó su primer trabajo como guía para una caravana de mulas que transportaba marihuana desde las zonas de cultivo en la sierra hasta puntos de acopio cercanos a la ciudad de Culiacán.
El pago fue superior a lo que podía ganar en un año de trabajo agrícola, y la experiencia le reveló un mundo paralelo que operaba en las sombras de la legalidad, un mundo donde el dinero fluía con una abundancia que contrastaba brutalmente con la miseria que había conocido durante toda su vida. Durante los siguientes 8 años, Refugio ascendió gradualmente en la estructura del naciente narcotráfico sinaloense. Pasó de ser un simple guía a convertirse en encargado de seguridad para los cargamentos, luego en coordinador de rutas de transporte y finalmente, en 1978, llamó la atención de los hombres que trabajaban directamente para Miguel Ángel Félix Gallardo, quien en aquel momento consolidaba su control sobre el negocio de las drogas en el noroeste de México. La transición de Refugio hacia el papel de sicario ocurrió de manera gradual, pero inexorable. Su primera ejecución fue en octubre de 1978, cuando recibió la orden de eliminar a un informante de la Dirección Federal de Seguridad que había comenzado a vender información a agencias estadounidenses. El objetivo era un hombre de 43 años, padre de familia, que residía en un barrio de clase media en Mazatlán. Refugio estudió sus movimientos durante 2 semanas, identificó la ventana de oportunidad óptima y ejecutó el trabajo con una limpieza que impresionó a sus superiores. El cuerpo nunca fue encontrado. La investigación policial se estancó por falta de evidencias, y Refugio demostró que poseía una combinación de habilidades que lo hacían invaluable para la organización. Paciencia infinita, capacidad de planificación meticulosa, frialdad emocional absoluta y una discreción que lo hacía prácticamente invisible. El apodo de El Relojero surgió después de su 5ª operación, cuando eliminó a 3 miembros de una organización rival que habían intentado establecer una ruta de transporte independiente en territorio controlado por el Cártel de Guadalajara. La precisión con la que ejecutó los 3 asesinatos en un período de 48 horas, en 3 ciudades diferentes, sin dejar rastros que pudieran conectar los crímenes, llevó a sus superiores a compararlo con un reloj suizo, preciso, confiable, silencioso. Entre 1978 y 1989, el relojero ejecutó más de 60 operaciones confirmadas para el Cártel de Guadalajara. Sus objetivos incluían informantes, miembros de organizaciones rivales, funcionarios corruptos que habían traicionado los acuerdos establecidos y en ocasiones civiles que habían tenido la mala fortuna de presenciar eventos que debían permanecer secretos. Nunca utilizó armas de fuego ruidosas, prefiriendo métodos que no llamaran la atención: cuchillos, estrangulamiento, accidentes fabricados, envenenamientos. Sus superiores le proporcionaban la información necesaria sobre el objetivo, y él se encargaba del resto, operando con una autonomía que solo los más confiables de la organización recibían. Durante esos años, Refugio acumuló una fortuna considerable que mantenía dispersa en propiedades, cuentas bancarias bajo nombres falsos y efectivo guardado en ubicaciones que solo él conocía. Se casó en 1982 con una mujer llamada Teresa, originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, quien nunca conoció la verdadera naturaleza de las actividades de su esposo. Teresa creía que Refugio era un comerciante exitoso que viajaba frecuentemente por negocios de exportación agrícola, y él se aseguró de mantener esa ilusión con un cuidado meticuloso que reflejaba la misma atención al detalle que aplicaba a sus operaciones criminales. La caída del Cártel de Guadalajara, precipitada por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en febrero de 1985, marcó el comienzo del fin para la estructura que había dominado el narcotráfico mexicano durante más de una década. La presión estadounidense sobre el gobierno de México obligó a una persecución sin precedentes contra los líderes de la organización.
Rafael Caro Quintero fue arrestado en abril de 1985 en Costa Rica. Ernesto Fonseca Carrillo cayó pocos días después. Y finalmente, en abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara, marcando el colapso definitivo del cártel que había creado. Refugio Maldonado observó la desintegración de la organización desde una distancia prudente. Su posición como operador de bajo perfil, nunca vinculado directamente a los líderes principales, le permitió evitar la cacería que consumió a decenas de miembros de la estructura. Sin embargo, comprendió que el mundo que había conocido durante 11 años estaba llegando a su fin, y que la fragmentación del cártel en facciones rivales generaría una violencia interna que lo pondría en riesgo. Los sicarios como él poseían conocimientos que podían resultar peligrosos para quienes luchaban por heredar los restos del imperio de Félix Gallardo. En agosto de 1989, Refugio tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Liquidó la mayor parte de sus activos, conservando únicamente el efectivo suficiente para establecerse modestamente en algún lugar alejado de los centros de poder del narcotráfico. Fabricó documentos de identidad falsos con la ayuda de contactos que había cultivado durante años y desapareció del mapa criminal junto con Teresa, quien aceptó la mudanza sin hacer demasiadas preguntas, atribuyéndola a una oportunidad de negocio que su esposo había identificado en Jalisco. La elección de Tala como destino no fue casual. El municipio, ubicado a 50 kilómetros de Guadalajara, ofrecía el anonimato de un pueblo pequeño sin ser tan remoto como para llamar la atención. La región agavera de Jalisco era conocida por su actividad agrícola legítima, dominada por el cultivo del agave azul para la producción de tequila y la presencia de forasteros que llegaban buscando oportunidades en esta industria era lo suficientemente común como para no generar sospechas. Refugio compró una pequeña propiedad en efectivo, estableció la zapatería con la justificación de que era un oficio que había aprendido de su abuelo en Durango, y comenzó una nueva vida que borraba por completo las huellas de El Relojero. Teresa murió en 2008 de un cáncer de mama que fue diagnosticado demasiado tarde para cualquier tratamiento efectivo. Durante sus últimos meses, Refugio la cuidó con una dedicación que los vecinos de Tala describían como ejemplar, y tras su muerte, se sumió en una viudez silenciosa que reforzó su imagen de anciano solitario y discreto. Nunca volvió a casarse, nunca buscó compañía romántica, y su existencia se redujo a la rutina del taller, las misas dominicales y las conversaciones ocasionales con los pocos conocidos que había acumulado durante 28 años de residencia en el pueblo. Lo que nadie en Tala sabía, lo que ni siquiera Teresa había descubierto durante los 26 años de matrimonio, era que Refugio nunca había abandonado por completo las habilidades que lo habían convertido en el relojero. Debajo del piso de madera de su pequeña casa, en un compartimento que él mismo había construido, mantenía un arsenal que incluía 2 pistolas, Colt calibre 45, una escopeta recortada, 4 cuchillos de combate de fabricación militar y suficiente munición para sostener un enfrentamiento prolongado. Cada 3 meses, durante las noches sin luna, salía a las afueras del pueblo para practicar tiro en un paraje aislado, asegurándose de que sus habilidades no se oxidaran con el paso del tiempo. Era una precaución que había adoptado desde el primer día de su nueva vida, consciente de que los fantasmas del pasado podían materializarse en cualquier momento. El enfrentamiento que se desarrolló aquella mañana del 14 de marzo de 2023 en la zapatería El Refugio representó el choque de 2 épocas del narcotráfico mexicano,
la colisión entre los códigos del pasado y la brutalidad indiscriminada que caracteriza a las organizaciones contemporáneas. El Potrillo, con sus 27 años de vida y 5 años de carrera criminal, encarnaba una generación que había crecido en un ambiente donde la violencia extrema era la norma, donde los videos de decapitaciones circulaban en redes sociales como propaganda, y donde la intimidación de civiles inocentes se consideraba una práctica empresarial legítima. Refugio Maldonado, con sus 72 años y una historia que ninguno de los presentes conocía, representaba una era que la mayoría de estos jóvenes sicarios solo habían escuchado mencionar como leyenda. Los tiempos en que los grandes capos prohibían explícitamente los ataques contra familias, cuando existían protocolos de respeto que regulaban las interacciones entre organizaciones rivales, cuando el negocio del narcotráfico operaba con una lógica empresarial que buscaba minimizar la atención de las autoridades en lugar de provocarla deliberadamente. Cristian Alejandro Vega Sandoval, el Potrillo, se recargó sobre el mostrador de la zapatería y observó al anciano que tenía frente a sí con una mezcla de desprecio y aburrimiento. Había ejecutado esta rutina docenas de veces, y el resultado siempre era el mismo: temor, súplicas y eventualmente sumisión. Los viejos eran particularmente fáciles de intimidar. Bastaban unas pocas amenazas sobre lo que podía pasarles a ellos o a sus seres queridos para que aceptaran cualquier condición que se les impusiera. Según testimonios que posteriormente fueron recabados por investigadores de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el Potrillo inició la conversación con la fórmula habitual que su célula utilizaba para extorsionar a comerciantes. Le informó a Refugio que la zona había quedado bajo el control del ZNG, que todos los negocios debían pagar una cuota mensual de protección y que en el caso de una zapatería de ese tamaño, el monto sería de 15,000 pesos mensuales. Añadió que el primer pago debía realizarse en ese momento y que cualquier intento de resistencia o de acudir a las autoridades resultaría en consecuencias severas que él mismo se encargaría de ejecutar. Lo que ocurrió a continuación ha sido reconstruido a partir de múltiples testimonios, incluyendo los de vecinos que observaban desde el exterior, de 2 de los sicarios que sobrevivieron al enfrentamiento, y del propio Refugio Maldonado en las declaraciones que posteriormente rindió ante las autoridades federales. Los detalles varían ligeramente dependiendo de la fuente, pero el arco general de los acontecimientos ha sido confirmado por las investigaciones oficiales y por el análisis forense de la escena. Refugio Maldonado no respondió inmediatamente a las demandas de El Potrillo. Según los testigos, permaneció en silencio durante varios segundos, observando al joven sicario con una expresión que algunos describieron como serena y otros como completamente vacía. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz tranquila que contrastaba con la tensión del momento. Preguntó a El Potrillo si sabía quién era él, si tenía alguna idea de con quién estaba hablando. La pregunta provocó risas entre los sicarios que se encontraban dentro del local. El Potrillo respondió con sarcasmo, indicando que veía a un viejo que reparaba zapatos y que aparentemente no entendía la situación en la que se encontraba. Añadió que no le importaba quién fuera, que todos pagaban, y que si el anciano no tenía el dinero en ese momento, tenía exactamente 1 hora para conseguirlo antes de que las cosas se pusieran feas. Refugio asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Luego, según los testimonios, realizó un movimiento que nadie esperaba. Se levantó del banco de trabajo con una agilidad que desmintió su apariencia de anciano frágil, extendió la mano hacia un estante que contenía herramientas de zapatería
y extrajo de un compartimento oculto una pistola Colt 45 que mantenía cargada y lista para situaciones exactamente como aquella. El primer disparo impactó a El Potrillo en el centro del pecho antes de que ninguno de los presentes pudiera reaccionar. El joven sicario cayó hacia atrás, derribando una estantería de zapatos terminados mientras su cuerpo procesaba el trauma que acababa de recibir. Los dos sicarios que se encontraban dentro del taller intentaron levantar sus armas, pero Refugio ya se había desplazado hacia una posición de cobertura detrás de un pesado banco de trabajo de madera maciza, y los siguientes dos disparos los alcanzaron antes de que pudieran responder efectivamente. El enfrentamiento que siguió duró aproximadamente 4 minutos, según los registros de las llamadas de emergencia que los vecinos realizaron a partir de las 9:47 de la mañana. Los 8 sicarios que permanecían en el exterior reaccionaron al sonido de los disparos, pero se encontraron en una situación táctica desfavorable. La zapatería tenía una sola entrada principal. Las ventanas eran pequeñas y estaban protegidas por rejas de hierro forjado, y el interior del local ofrecía múltiples posiciones de cobertura que Refugio conocía íntimamente después de casi 3 décadas de trabajar en ese espacio. Lo que los jóvenes sicarios del CJNG enfrentaron aquella mañana no fue un anciano asustado que intentaba defender su negocio con un arma que apenas sabía usar. Enfrentaron a un profesional entrenado en las técnicas de combate que el Cártel de Guadalajara había perfeccionado durante los años 80. Un hombre que había sobrevivido a múltiples enfrentamientos a lo largo de su carrera criminal y que poseía una experiencia táctica que ninguno de ellos podía igualar. Refugio utilizó el conocimiento del terreno a su favor, desplazándose entre posiciones de cobertura mientras mantenía un fuego disciplinado que obligaba a sus atacantes a exponerse cada vez que intentaban avanzar hacia la entrada. Cuando su primera arma se quedó sin munición, extrajo una segunda pistola que había mantenido oculta en el taller precisamente para una contingencia como aquella. Los sicarios, acostumbrados a enfrentarse con víctimas desarmadas o con rivales que operaban con la misma impulsividad que ellos mismos, no supieron cómo manejar a un adversario que permanecía calmado bajo fuego, que calculaba cada disparo y que parecía anticipar sus movimientos con una precisión inquietante. Cuando los primeros elementos de la policía estatal llegaron al lugar, alertados por las múltiples llamadas de vecinos aterrados, encontraron una escena que les resultó difícil de procesar. En el exterior de la zapatería yacían los cuerpos de 4 sicarios, abatidos cuando intentaron forzar la entrada. 2 más habían logrado huir en una de las camionetas, abandonando a sus compañeros en una retirada desesperada que las cámaras de seguridad de negocios cercanos lograron captar. En el interior del local, los cuerpos de El Potrillo y de los otros 2 sicarios que habían entrado inicialmente presentaban heridas de arma de fuego consistentes, con disparos de pistola calibre 45. Y en medio de aquella carnicería, sentado nuevamente en su banco de trabajo, con las manos manchadas de pólvora y una expresión de cansancio infinito, se encontraba Refugio Maldonado Cisneros, quien no opuso resistencia cuando los policías le ordenaron que soltara el arma que aún sostenía. Según los oficiales que realizaron la detención inicial, el anciano les preguntó con voz tranquila si podían llamar a alguien para que cuidara de la zapatería mientras él se ausentaba. La noticia del enfrentamiento se propagó rápidamente a través de los canales de comunicación locales y nacionales. Los primeros reportes hablaban de un anciano que había repelido un intento de extorsión, abatiendo a 7 miembros de una célula criminal en lo que parecía un caso extraordinario de legítima defensa.
Las redes sociales se llenaron de comentarios que celebraban al zapatero como un héroe, como un ejemplo de la resistencia ciudadana frente al crimen organizado que aterrorizaba a comunidades enteras. Sin embargo, conforme las investigaciones avanzaban, la narrativa comenzó a complicarse. Los análisis balísticos revelaron que los disparos habían sido ejecutados con una precisión que difícilmente podía atribuirse a un civil sin entrenamiento. Los patrones de movimiento dentro del local, reconstruidos a partir de la ubicación de los casquillos y las trayectorias de los proyectiles, indicaban que el tirador había operado con una metodología que solo podía provenir de un entrenamiento militar o paramilitar. Y cuando las autoridades federales realizaron una búsqueda en la residencia de Refugio Maldonado, el descubrimiento del arsenal oculto bajo el piso de madera generó preguntas que el anciano no podía responder con la simple historia de un zapatero que se había visto obligado a defender su negocio. La Fiscalía General de la República asumió la investigación ante las evidencias de que el caso involucraba mucho más que un simple enfrentamiento entre un civil y miembros del crimen organizado. Los expedientes de inteligencia que se habían acumulado durante décadas fueron revisados. Las bases de datos de organizaciones criminales históricas fueron consultadas y gradualmente la verdadera identidad de Refugio Maldonado comenzó a emerger de las sombras donde había permanecido oculta durante más de 30 años. El vínculo entre Refugio Maldonado Cisneros y el individuo conocido como el relojero fue establecido inicialmente a través de un informante que había operado para el Cártel de Guadalajara durante los años 80 y que posteriormente se había convertido en testigo protegido del gobierno de Estados Unidos. Este individuo, cuya identidad permanece clasificada, proporcionó información que permitió conectar descripciones físicas, métodos operativos y ubicaciones geográficas con el anciano que ahora se encontraba bajo custodia federal en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 2, ubicado en el estado de Jalisco. La confirmación definitiva llegó cuando expertos en identificación forense compararon fotografías antiguas que habían sido recuperadas de archivos de la Dirección Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia mexicana que había operado durante los años en que el Cártel de Guadalajara dominaba el narcotráfico nacional. Estas imágenes, tomadas durante operaciones de vigilancia en los años 80, mostraban a un hombre joven que posteriormente fue identificado como operador de seguridad para la organización de Félix Gallardo. Los análisis de envejecimiento facial, realizados con tecnología digital, que permite proyectar cómo evolucionan los rasgos a lo largo de décadas, establecieron una correspondencia de más del 95% entre el individuo de las fotografías antiguas y Refugio Maldonado Cisneros. El caso presentó inmediatamente complicaciones legales que los fiscales no habían anticipado. Por un lado, Refugio enfrentaba cargos por posesión ilegal de armas de fuego, una violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que conllevaba penas de 3 a 10 años de prisión. Por otro lado, su participación en las actividades del Cártel de Guadalajara, aunque documentada a través de testimonios e inteligencia histórica, había ocurrido más de 30 años atrás. Y los delitos que potencialmente podían atribuírsele habían prescrito bajo la legislación mexicana vigente. Pero la complejidad más significativa radicaba en el enfrentamiento mismo. Los 7 sicarios abatidos habían acudido a la zapatería con la intención expresa de cometer un delito, la extorsión, y portaban armas de uso exclusivo del ejército que los convertían en agresores armados según cualquier interpretación legal razonable. Refugio había actuado en defensa de su vida y de su patrimonio, y la brutalidad del ataque que enfrentó hacía difícil argumentar que su respuesta había sido desproporcionada.
los abogados defensores, un equipo que apareció misteriosamente para representar al anciano sin que quedara claro quién cubría sus honorarios. Presentaron una estrategia basada en la legítima defensa que encontró receptividad entre jueces que comprendían la realidad del crimen organizado en Jalisco. Mientras el proceso legal seguía su curso, la reacción del CJNG ante la humillación sufrida comenzó a manifestarse de maneras que las autoridades habían anticipado, pero no habían logrado prevenir. El cártel había perdido a 7 operadores, incluyendo a un líder de célula que reportaba directamente a mandos medios de la organización. La noticia de que un anciano solitario había infligido semejante derrota a una de sus unidades operativas se propagó rápidamente a través de las redes de comunicación del crimen organizado, generando burlas de organizaciones rivales y cuestionamientos internos sobre la capacidad operativa de las células de extorsión que operaban en la región. Las primeras represalias llegaron 3 días después del enfrentamiento. El 16 de marzo, el cuerpo de doña Carmen, la vendedora de gorditas que había operado su puesto frente a la zapatería durante más de 15 años, fue encontrado en un terreno baldío a las afueras de Tala. Presentaba señales de tortura y un mensaje escrito en cartulina que advertía sobre las consecuencias de asociarse con enemigos del cártel. La mujer de 68 años, madre de 4 hijos y abuela de 11 nietos, no había tenido ninguna participación en el enfrentamiento más allá de su proximidad geográfica al negocio de refugio. El asesinato de doña Carmen desató una ola de indignación en Tala y en las comunidades circundantes. Más de 2,000 personas asistieron a su funeral, en una demostración de solidaridad que sorprendió a observadores acostumbrados a la parálisis que el miedo al crimen organizado había impuesto en la región. El párroco de San Francisco de Asís, padre Ignacio Ramos, pronunció una homilía que fue ampliamente difundida en medios locales, en la que denunció la espiral de violencia que consumía a la comunidad y llamó a las autoridades a proporcionar la protección que los ciudadanos comunes merecían. Las represalias continuaron durante las semanas siguientes, aunque no siempre de manera directa contra personas vinculadas a refugio. El cártel adoptó una estrategia de terror generalizado que buscaba demostrar que nadie en la comunidad estaba a salvo de su alcance. Negocios que habían pagado la cuota de protección durante años recibieron demandas de pagos adicionales. Familias que nunca habían tenido conflictos con la organización encontraron mensajes amenazantes en sus puertas, y el 19 de marzo, una granada fue lanzada contra las oficinas del ayuntamiento de Tala en un ataque nocturno que no causó víctimas, pero que dejó claro que ni siquiera las instalaciones gubernamentales estaban fuera del alcance del cártel. La respuesta de las autoridades estatales y federales ante esta escalada fue gradual pero significativa. El gobernador de Jalisco ordenó el despliegue de 500 elementos de la Guardia Nacional en los municipios de Tala, Agualulco de Mercado y Teuchitlán, estableciendo retenes de seguridad en las principales vías de acceso y patrullajes permanentes en las zonas urbanas. La Fiscalía General de la República abrió una investigación por terrorismo que permitía utilizar herramientas de inteligencia más agresivas contra las células del CJNG que operaban en la región. Y el gobierno de Estados Unidos, que mantenía un interés particular en cualquier información relacionada con la organización, que se había convertido en el principal proveedor de fentanilo hacia su territorio, ofreció colaboración técnica y recursos para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad mexicanas. Pero quizás el desarrollo más significativo surgió de una fuente inesperada. Conforme la historia de Refugio Maldonado se difundía a través de medios nacionales e internacionales,
comenzaron a aparecer individuos que afirmaban poseer información sobre el relojero y sobre la era del cártel de Guadalajara. Algunos eran periodistas veteranos que habían cubierto el narcotráfico durante décadas y que recordaban rumores sobre un sicario particularmente eficiente que operaba en las sombras. Otros eran exfuncionarios de agencias de inteligencia, tanto mexicanas como estadounidenses, que habían intentado sin éxito identificar y capturar al operador conocido como el relojero durante los años 80. Y algunos, los más reveladores, eran antiguos miembros del propio cártel de Guadalajara que habían sobrevivido a la fragmentación de la organización y que veían en el caso una oportunidad para ajustar cuentas pendientes o para proporcionar información que pudiera beneficiarlos en sus propios procesos legales. Uno de estos últimos contactos resultó particularmente valioso para las investigaciones. Un hombre de 67 años, identificado públicamente solo como Testigo Delta en los documentos judiciales, proporcionó un testimonio detallado sobre las operaciones del relojero durante el período de 1980 a 1988. Según este testigo, había trabajado como coordinador logístico para el cártel de Guadalajara y había interactuado directamente con el relojero en al menos 12 operaciones. Su descripción del método operativo, de las características físicas y de los patrones de comportamiento coincidía con la información que las autoridades habían recopilado sobre Refugio Maldonado. El testimonio del testigo Delta reveló aspectos de la historia del relojero que hasta entonces habían permanecido desconocidos. Según este informante, el relojero había operado bajo un código personal que lo distinguía de otros sicarios de la organización. Nunca aceptaba trabajos que involucraran a niños o a mujeres como objetivos primarios. Evitaba la violencia gratuita, ejecutando sus operaciones con la mínima fuerza necesaria para cumplir el objetivo. Y mantenía una discreción absoluta, nunca hablando de sus trabajos, ni siquiera con otros miembros de confianza de la organización. Pero el testimonio también reveló aspectos más oscuros. El testigo Delta proporcionó detalles sobre al menos 3 operaciones en las que el relojero había eliminado a individuos que posteriormente se supo eran inocentes de los cargos que la organización les imputaba. En uno de estos casos, un contador que fue ejecutado bajo la sospecha de robar fondos del cártel resultó ser víctima de una conspiración interna para encubrir los verdaderos responsables del desfalco. En otro, un piloto de avioneta que fue asesinado por supuestamente colaborar con la DEA había sido falsamente acusado por un rival que buscaba su puesto. Estas revelaciones complicaron aún más la percepción pública de Refugio Maldonado. El anciano que había sido celebrado como un héroe de la resistencia ciudadana, era también un asesino profesional que había ejecutado a docenas de personas, algunas de las cuales eran inocentes de cualquier delito. La narrativa simple de un zapatero valiente que se había enfrentado al crimen organizado se transformó en una historia mucho más compleja sobre las zonas grises de la justicia, sobre la posibilidad de redención y sobre las consecuencias que las decisiones del pasado proyectan inevitablemente hacia el futuro. En la comunidad de Tala, las opiniones sobre Refugio se dividieron de manera que reflejaba tensiones más profundas sobre cómo enfrentar el legado del narcotráfico en México. Algunos residentes argumentaban que, independientemente de su pasado, el anciano había actuado para defender su vida y había enviado un mensaje poderoso sobre la posibilidad de resistir al crimen organizado. Otros sostenían que no había diferencia moral entre los sicarios del CQNG que habían llegado a extorsionarlo y el sicario del cártel de Guadalajara
que él mismo había sido durante más de una década. Y un tercer grupo, quizás el más numeroso, expresaba una ambivalencia que reconocía la complejidad de la situación sin pretender resolverla con juicios simples. El padre Ignacio Ramos, el párroco que había pronunciado la homilía en el funeral de doña Carmen, solicitó una reunión con Refugio en el centro de detención donde se encontraba recluido. La visita, que fue autorizada por las autoridades federales como parte de la asistencia religiosa a la que los detenidos tienen derecho, duró aproximadamente 2 horas y su contenido permanece en gran medida confidencial. Sin embargo, el padre Ramos ofreció posteriormente declaraciones a la prensa en las que describió a Refugio como un hombre que cargaba con un peso enorme de culpa y arrepentimiento, que reconocía los errores de su pasado sin buscar justificaciones y que había pasado los últimos 30 años intentando construir una vida que expiara, al menos parcialmente, los daños que había causado. El proceso legal contra Refugio Maldonado avanzó lentamente durante los meses siguientes, enfrentando dilemas jurídicos que no tenían precedentes claros en la legislación mexicana. La acusación por posesión ilegal de armas fue sostenida, pero los abogados defensores presentaron argumentos de necesidad que encontraron eco en los tribunales. Sostuvieron que, dada la amenaza constante que el crimen organizado representaba para ciudadanos en la región, y dada la incapacidad demostrada del Estado para proporcionar protección efectiva, la posesión de armas para autodefensa constituía una respuesta razonable a circunstancias extraordinarias. La cuestión de los crímenes históricos vinculados a El Relojero presentó complicaciones adicionales. Los fiscales federales intentaron argumentar que ciertos delitos, particularmente aquellos vinculados con el narcotráfico transnacional, no prescribían bajo tratados internacionales que México había suscrito. Sin embargo, los tribunales rechazaron esta interpretación, señalando que los tratados en cuestión se referían a crímenes de lesa humanidad y no a actividades del crimen organizado común, por graves que éstas fueran. La conclusión legal fue que, aunque la participación de Refugio en las actividades del Cártel de Guadalajara estaba documentada, no existía base jurídica para procesarlo por delitos que habían ocurrido más de 3 décadas atrás. La sentencia final llegó el 23 de octubre de 2023, después de un proceso que había capturado la atención de medios nacionales e internacionales. Refugio Maldonado Cisneros fue declarado culpable de posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, un delito que conllevaba una pena de 6 años de prisión. Sin embargo, el juez aplicó atenuantes significativas basadas en la edad del acusado, en la ausencia de antecedentes penales formales y en las circunstancias de legítima defensa que habían rodeado el enfrentamiento del 14 de marzo. La sentencia final fue de 18 meses de prisión, con la posibilidad de libertad anticipada por buen comportamiento. La resolución del caso de legítima defensa fue más favorable para Refugio. Los jueces determinaron que había actuado en respuesta a una amenaza inminente contra su vida, que los atacantes habían sido los agresores iniciales y que la fuerza utilizada había sido proporcional a la amenaza enfrentada. Los 7 homicidios fueron clasificados como legítima defensa, eximiendo a Refugio de responsabilidad penal por estas muertes. Pero el caso no terminó con la sentencia judicial. Las represalias del CJNG contra la comunidad de Tala continuaron durante meses, aunque gradualmente fueron disminuyendo ante la presión sostenida de las fuerzas de seguridad. El despliegue de la Guardia Nacional, que inicialmente se había programado para 30 días, fue extendido indefinidamente y la presencia militar permanente alteró profundamente la dinámica social y económica del municipio. Los negocios que habían pagado cuota de protección durante años
dejaron de hacerlo. Pero el clima de miedo persistió mucho después de que la violencia directa disminuyera. El impacto del caso sobre el CKNG también fue significativo, aunque de maneras que solo se comprenderían con el paso del tiempo. La humillación sufrida en Tala generó tensiones internas en la organización, con acusaciones mutuas entre diferentes células sobre la responsabilidad por el desastre. Varios mandos medios que habían supervisado las operaciones de extorsión en la región fueron removidos de sus posiciones, y al menos 2 de ellos fueron posteriormente asesinados en circunstancias que sugerían ajustes de cuentas internos. La estructura de extorsión que el Potrillo había construido durante años colapsó casi por completo, liberando a cientos de comerciantes de las cuotas que habían estrangulado sus negocios durante tanto tiempo. Los analistas de seguridad que estudiaron el caso identificaron varios aspectos que lo distinguían de enfrentamientos anteriores entre civiles y crimen organizado. La preparación meticulosa que Refugio había mantenido durante décadas, su negativa a aceptar la intimidación como inevitable y su capacidad para infligir un costo devastador a los atacantes establecieron un precedente que algunos argumentaban podía tener efectos disuasorios. Si los comerciantes dejaban de ser objetivos fáciles, si existía la posibilidad de que cualquiera de ellos pudiera representar una amenaza letal, la economía de la extorsión se volvía menos atractiva para las organizaciones criminales. Otros analistas fueron más escépticos. Señalaron que el caso de Refugio era extraordinario precisamente porque él no era un civil común, sino un profesional del crimen organizado con décadas de experiencia en combate. La mayoría de los comerciantes enfrentados a situaciones similares no tenían ni las habilidades ni los recursos para resistir de la manera en que él lo había hecho. Y la violencia que el cártel había desatado sobre la comunidad de Tala como represalia demostraba que la resistencia individual, por exitosa que fuera en un momento dado, podía desencadenar consecuencias devastadoras para personas inocentes que no habían participado en ningún enfrentamiento. El destino final de Refugio Maldonado permanece como uno de los aspectos más intrigantes del caso. Cumplió su sentencia de 18 meses en un centro de readaptación social de mediana seguridad, donde su edad avanzada y su comportamiento tranquilo le valieron un trato relativamente favorable por parte del personal penitenciario. Los informes indican que pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo, que rechazó múltiples solicitudes de entrevistas de periodistas y documentalistas, y que mantuvo una correspondencia regular con el padre Ignacio Ramos, quien continuó visitándolo mensualmente hasta su liberación. Cuando salió de prisión en abril de 2024, Refugio Maldonado no regresó a Tala. La zapatería El Refugio había sido vendida durante su encarcelamiento con el dinero destinado a un fondo de compensación para la familia de doña Carmen. La casa donde había vivido durante 28 años fue igualmente liquidada, con los fondos canalizados hacia el mismo propósito. Las autoridades federales le proporcionaron una nueva identidad y lo reubicaron en una localidad que permanece clasificada en un programa de protección a testigos que normalmente se reserva para informantes del crimen organizado. La ironía de que un ex sicario del cártel de Guadalajara terminara bajo la protección del mismo gobierno contra el que había operado durante años no pasó desapercibida para los observadores del caso. Algunos lo interpretaron como una muestra de pragmatismo por parte de las autoridades, que reconocían el valor de mantener vivo a un individuo que poseía información única sobre una era del narcotráfico mexicano de la que quedaban pocos testigos. Otros lo vieron como una injusticia fundamental.
argumentando que Refugio merecía enfrentar consecuencias más severas por sus crímenes históricos, independientemente de la prescripción legal. El legado del caso continúa resonando en las comunidades afectadas y en los debates más amplios sobre cómo México debe enfrentar la crisis de violencia e inseguridad que ha definido las últimas décadas de su historia. En Tala, la memoria del enfrentamiento del 14 de marzo de 2023 permanece viva, convertida en una especie de leyenda local que se transmite con variaciones que la van alejando progresivamente de los hechos documentados. Algunos cuentan la historia como un triunfo de la justicia popular contra el abuso del crimen organizado. Otros la narran como una advertencia sobre los peligros de la violencia, señalando el costo que la comunidad pagó en represalias. Y algunos, quizás los más reflexivos, la utilizan para explorar las complejidades morales de un país donde las líneas entre víctimas y victimarios, entre justicia y venganza, entre el bien y el mal, se han difuminado hasta volverse casi irreconocibles. La pregunta de si Refugio Maldonado puede considerarse un héroe o un villano, un ejemplo de resistencia legítima o una manifestación más de la cultura de violencia que ha consumido a México, permanece abierta a interpretaciones que reflejan las posiciones ideológicas y las experiencias personales de quienes la consideran. Lo que resulta indiscutible es que su historia ilumina aspectos fundamentales de la transformación del crimen organizado mexicano a lo largo de 4 décadas. Desde los carteles que operaban con códigos y estructuras casi empresariales, hasta las organizaciones contemporáneas cuya brutalidad indiscriminada ha generado una crisis humanitaria que afecta a millones de ciudadanos. La narrativa del zapatero, que resultó ser un ex sicario, también plantea preguntas incómodas sobre la posibilidad de redención y sobre el derecho de individuos con pasados violentos a construir nuevas vidas. Durante 28 años, Refugio Maldonado había sido un miembro productivo de su comunidad, un comerciante que pagaba sus impuestos, un feligrés que asistía a misa, un vecino que nunca causó problemas. Si el enfrentamiento del 14 de marzo no hubiera ocurrido, probablemente habría muerto como el zapatero que todos creían que era, llevándose sus secretos a la tumba. El accidente de la confrontación con el CJNG reveló un pasado que él había intentado dejar atrás, pero también demostró que las habilidades adquiridas en ese pasado podían utilizarse para propósitos que algunos considerarían legítimos. Los expertos en justicia transicional que han analizado el caso lo comparan con dilemas similares que otras sociedades han enfrentado después de períodos de violencia sistemática. En países como Sudáfrica, Colombia o Guatemala, la pregunta de cómo tratar a individuos que participaron en atrocidades, pero que posteriormente buscaron reintegrarse a la vida civil, ha generado debates intensos sobre verdad, justicia, reparación y reconciliación. El caso de Refugio Maldonado representa una versión mexicana de estos dilemas, complicada por el hecho de que el contexto de violencia del que él formó parte no ha terminado, sino que ha evolucionado hacia formas aún más destructivas. Las implicaciones para la política pública también han sido objeto de análisis. El caso demostró, por un lado, que la presencia sostenida de fuerzas de seguridad puede reducir significativamente la capacidad operativa de organizaciones criminales que dependen de la extorsión sistemática. El despliegue de la Guardia Nacional en Tala y municipios circundantes, aunque costoso y logísticamente demandante, logró desmantelar estructuras de cobro de cuotas que habían operado durante años. Por otro lado, el caso también ilustró las limitaciones de respuestas que dependen exclusivamente de la fuerza,
señalando la necesidad de estrategias más comprensivas que aborden las causas estructurales que hacen posible el florecimiento del crimen organizado. La dimensión internacional del caso añadió capas adicionales de complejidad. Las agencias de inteligencia estadounidenses, particularmente la DEA, expresaron interés en entrevistar a Refugio Maldonado sobre sus conocimientos de las operaciones del Cártel de Guadalajara durante los años 80, una era que había sido crucial para establecer las rutas de narcotráfico que continúan funcionando hasta el día de hoy. Los archivos de la organización de Félix Gallardo, perdidos en gran medida durante las décadas de fragmentación y conflicto que siguieron a su caída, podrían ser parcialmente reconstruidos a través de los recuerdos de individuos que, como Refugio, habían operado en los niveles medios de la estructura. Se desconoce públicamente si Refugio accedió a cooperar con estas solicitudes o qué información pudo haber proporcionado. Los protocolos del Programa de Protección a Testigos impiden la divulgación de estos detalles y las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, han mantenido un silencio estricto sobre cualquier colaboración que pudiera haber ocurrido. Lo que sí se sabe es que en los meses posteriores a la sentencia, se produjeron varios arrestos de individuos vinculados a redes de lavado de dinero que habían operado desde los tiempos del Cártel de Guadalajara, sugiriendo que alguna fuente de información había proporcionado pistas que las autoridades habían perseguido durante décadas sin éxito. El impacto sobre el periodismo de investigación en México también merece consideración. El caso atrajo la atención de reporteros de todo el país y del extranjero, generando una cobertura intensiva que iluminó aspectos del crimen organizado que normalmente permanecen en las sombras. Varios periodistas que investigaron el caso recibieron amenazas que los obligaron a tomar precauciones de seguridad extraordinarias, recordando que la profesión del periodismo en México sigue siendo una de las más peligrosas del mundo. Sin embargo, la cobertura también demostró que existe un público ávido de información profunda sobre las realidades del narcotráfico, más allá de los titulares sensacionalistas que dominan gran parte de la cobertura mediática. Las reflexiones sobre la naturaleza del heroísmo que el caso provocó continúan resonando en conversaciones públicas y privadas. La sociedad mexicana, fatigada por décadas de violencia aparentemente incontrolable, encontró en la historia de Refugio Maldonado un momento de catarsis que expresaba frustraciones largamente contenidas. El deseo de ver a alguien resistir exitosamente al crimen organizado, de presenciar que la impunidad que caracteriza a estos grupos puede ser desafiada, generó una respuesta emocional que trascendió las complejidades morales del caso. Para muchos, no importaba quién había sido Refugio en el pasado. Lo que importaba era lo que había hecho en el presente y lo que su acción representaba simbólicamente para comunidades que se sentían abandonadas por un Estado incapaz de protegerlas. Al mismo tiempo, voces más críticas advirtieron sobre los peligros de romantizar la violencia, incluso cuando ésta se presenta como defensiva o justificada. El ciclo de agresión y represalia que siguió al enfrentamiento de Tala, con la muerte de Doña Carmen y los ataques contra otros miembros de la comunidad, ilustró que la resistencia armada individual puede desencadenar consecuencias que afectan a muchos más que al individuo que decide resistir. La pregunta de si Refugio tenía derecho a tomar decisiones que pusieron en riesgo a sus vecinos, aunque él mismo no los atacara directamente, no tiene una respuesta sencilla. Las comunidades religiosas de la región también se vieron impactadas por el caso de maneras que reflejan las tensiones internas que el narcotráfico ha generado en la Iglesia Católica Mexicana. El padre Ignacio Ramos,
Al mantener una relación pastoral con Refugio y al abogar públicamente por una comprensión compasiva de su situación, enfrentó críticas de quienes consideraban que la Iglesia debía condenar, sin ambigüedades, a individuos que habían participado en actividades criminales. Otros sacerdotes de la región, sin embargo, apoyaron la posición del padre Ramos, argumentando que el mensaje cristiano de perdón y redención no podía excluir a nadie, sin importar la gravedad de sus pecados pasados. El debate sobre la legítima defensa que el caso reavivó tuvo ramificaciones en los ámbitos legislativos. Varios diputados federales y locales propusieron iniciativas para ampliar los derechos de los ciudadanos a poseer armas para autodefensa, argumentando que el caso de Refugio demostraba que el Estado no podía garantizar la seguridad de los ciudadanos y que éstos debían tener los medios para protegerse a sí mismos. Estas propuestas enfrentaron oposición de grupos que señalaban los riesgos de una proliferación de armas en un contexto ya saturado de violencia, y hasta la fecha ninguna ha sido aprobada. Sin embargo, el debate permanece activo, alimentado por cada nuevo caso de violencia criminal que las autoridades no logran prevenir. Los académicos que estudian el crimen organizado en México han utilizado el caso como estudio de las transformaciones que el narcotráfico ha experimentado a lo largo de las décadas. La diferencia entre el modus operandi del relojero, con sus códigos de discreción y selectividad, y las tácticas de El Potrillo, caracterizadas por la brutalidad indiscriminada y la búsqueda de notoriedad, ilustra una evolución que ha tenido consecuencias devastadoras para la sociedad mexicana. Los cárteles contemporáneos, fragmentados y en competencia constante, han abandonado cualquier pretensión de operar como organizaciones cuasi empresariales que minimizan la violencia para evitar la atención de las autoridades. En su lugar, han adoptado estrategias de terror que buscan imponer control a través del miedo generalizado, convirtiendo a comunidades enteras en rehenes de su poder. El destino de los dos sicarios que lograron escapar del enfrentamiento en la zapatería, El Refugio, también merece documentación. Las investigaciones policiales lograron identificarlos a través de las placas de la camioneta en la que huyeron, y ambos fueron localizados y arrestados en operativos separados durante los meses siguientes. Uno de ellos, un joven de 23 años, llamado Adrián, acordó cooperar con las autoridades a cambio de una reducción de sentencia, proporcionando información que permitió desmantelar varias células adicionales del CJNG en la región. El otro, de 25 años, se negó a cooperar y fue sentenciado a 40 años de prisión por delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del ejército y tentativa de extorsión agravada. Los testimonios de estos dos individuos, particularmente el de Adrián, proporcionaron información valiosa sobre cómo las células de extorsión del CJNG operaban en la región y sobre la reacción interna de la organización ante el desastre de Tala. Según su declaración, El Potrillo había sido advertido por mandos superiores sobre la necesidad de verificar más cuidadosamente a los objetivos de extorsión, pero había ignorado estas instrucciones por considerar que su experiencia le permitía identificar a los comerciantes vulnerables sin necesidad de investigaciones elaboradas. Su arrogancia, según Adrián, había sido su perdición, y su muerte había sido recibida por algunos dentro de la organización casi con alivio, dado que su brutalidad excesiva había comenzado a generar problemas que los mandos superiores preferían evitar. La narrativa sobre Refugio Maldonado ha continuado evolucionando en los años posteriores al enfrentamiento,
Se han publicado al menos 3 libros que documentan diferentes aspectos del caso, aunque ninguno ha logrado acceder directamente al protagonista, que permanece en paradero desconocido bajo la protección del gobierno federal. Un documentalista español anunció planes para producir una serie sobre el caso, aunque el proyecto enfrenta obstáculos legales relacionados con los derechos sobre la historia y con preocupaciones de seguridad que han complicado la filmación en las locaciones reales. En Tala, la zapatería que fue escenario del enfrentamiento ha cambiado de propietario en 2 ocasiones desde que Refugio fue encarcelado. El local actualmente funciona como una tienda de telefonía móvil, aunque los residentes locales continúan refiriéndose a él como la zapatería del viejito. El muro exterior que da a la calle Hidalgo todavía muestra los impactos de bala que las remodelaciones no lograron eliminar por completo, convertidos en una especie de monumento informal que los visitantes ocasionales fotografían mientras los locales pasan sin prestarles atención, acostumbrados a su presencia. La familia de doña Carmen recibió la compensación económica proveniente de la venta de las propiedades de Refugio, aunque varios de sus miembros han expresado públicamente que ninguna cantidad de dinero puede compensar la pérdida de una madre y abuela que fue asesinada únicamente por la proximidad geográfica de su puesto de comida con un negocio que se convirtió en objetivo del crimen organizado. El caso de doña Carmen se ha convertido en símbolo de los costos que las comunidades pagan cuando individuos deciden resistir a organizaciones que no reconocen límites en sus represalias. El análisis final de este caso debe reconocer que no ofrece lecciones simples ni moralejas reconfortantes. La historia de Refugio Maldonado Cisneros, de el relojero que se convirtió en zapatero y que brevemente volvió a ser el guerrero que había dejado de ser, es una historia mexicana en el sentido más profundo del término. Una narrativa de violencia y redención, de pasados que no pueden borrarse y de futuros que permanecen inciertos, de héroes que son también villanos y de víctimas que a veces fueron también perpetradores. En un país donde el crimen organizado ha penetrado prácticamente todos los ámbitos de la vida social, donde la violencia se ha normalizado hasta el punto de que las masacres apenas merecen titulares, donde millones de ciudadanos viven bajo el terror cotidiano de organizaciones que el Estado no puede o no quiere controlar, la pregunta de cómo responder a esta realidad no tiene respuestas sencillas. Refugio Maldonado eligió una respuesta que le costó su anonimato, que reveló secretos que había guardado durante décadas y que desencadenó consecuencias que afectaron a muchos más que a él mismo. Si esa elección fue correcta o incorrecta, heroica o irresponsable, es una determinación que cada quien debe hacer según sus propios valores y su propia comprensión de lo que significa vivir con dignidad en un contexto de violencia sistemática. Lo que resulta innegable es que, durante 4 minutos de una mañana de marzo, en una pequeña zapatería de un pueblo de Jalisco, un anciano de 72 años demostró que la impunidad del crimen organizado no es absoluta, que la capacidad de resistir existe incluso en los individuos más improbables, y que el pasado, por enterrado que parezca, siempre tiene la posibilidad de resurgir cuando las circunstancias lo demandan. Esta es la historia de El Relojero, del zapatero de Tala, de Refugio Maldonado Cisneros. Una historia que continúa escribiéndose en las comunidades afectadas por la violencia, en los debates sobre justicia y seguridad, en las memorias de quienes presenciaron los acontecimientos y en las imaginaciones de quienes los conocen solo a través de relatos como este. Una historia mexicana que, como tantas otras, no tiene un final claro
sino que se disuelve en la incertidumbre de un país que sigue buscando, entre la violencia y la esperanza, un camino hacia un futuro menos brutal que su presente.